Aterradores días. Yo soy la doncella siniestra. Bienvenidos al canal. Entren bajo su propio riesgo. Y sin más por agregar, comenzamos. En algún momento de nuestra vida, todos hemos experimentado o escuchado historias de acosadores, gente que vigila por internet, que busca a sus víctimas de forma presencial, hostiga, persigue y que a veces hasta les hace daño. A algunos esta actitud les puede parecer graciosa, pero en realidad es potencialmente peligrosa. Pedro y yo nos conocimos hace unos 25 años, cuando ambos trabajábamos en el negocio de mis suegros. Pedro era buena compañía, algo excéntrico, pero un hombre interesante con quien conversar. Eventualmente nos hicimos amigos cercanos. En algunas ocasiones, mi esposo y yo lo invitamos a cenar con su esposa. E incluso lo nombramos padrino de nuestro hijo. Él se mostró demasiado interesado en la educación de nuestro hijo y en las decisiones que estábamos tomando al respecto. Mirando al pasado, teníamos que habernos dado cuenta de que algo andaba mal, pero lo dejamos pasar para evitar confrontaciones. Mi esposo y yo decidimos mudarnos de la zona. Por supuesto, esta noticia no le agradó para nada a Pedro, quien nos dijo que cómo nos atrevíamos a hacerle eso. Cuando eventualmente nos mudamos, pensé que nos habíamos escapado de él, pero estábamos equivocados. Pedro comenzó a enviar cartas a nuestro nuevo domicilio, aun y cuando ni mi esposo ni yo le habíamos dado la dirección. Cartas en las cuales nos pedía regresáramos, no le hiciéramos eso y regresáramos lo más pronto posible. Por lo cual decidimos cortar todos los vínculos con él. No queremos tener más contacto, le dijimos. Él no escuchó. Sus cartas y llamadas silenciosas se hicieron cada vez más desagradables, y 4 años después de mudarnos parecía que nunca podríamos escaparnos de él. Yo no podía salir a mi propio jardín porque estaba muy asustada. Hubieron 2 incidentes en el que yo estaba en la casa y encontré algo colgado en la puerta trasera. Era obvio que él había estado en el jardín. Cuando eventualmente logramos que la policía interviniera, él se mostró aparentemente sorprendido cuando lo amonestaron. No se daba cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, lo cual lo hacía más amenazador. En lugar de enviarme cartas, comenzó a enviar postales que mi hijo podía ver. Cuando emitieron una orden de restricción en su contra, ya había estado acosándome durante 6 años. Pensé que eso ayudaría, pensé que lo detendría, pero después de una pausa de 3 semanas, siguió como si todo fuera normal. Eventualmente, un día mientras lavaba los trastes en la cocina, vi por la ventana que Pedro estaba ahí. Estaba detrás de unos matorrales intentando esconderse. Por lo que, llena de terror, decidí llamar a la policía. Por lo cual Pedro fue llevado ante un tribunal. Yo era una testigo protegida, así que hablé detrás de una pantalla. Él se defendió a sí mismo. Dijo que nosotros habíamos tenido una relación y que yo debería ser acusada de perjurio por negarlo. Esto me significó que tuve que pasar por el trauma de un cuestionamiento invasivo sobre nuestra supuesta relación. Finalmente, Pedro perdió el juicio y permaneció en silencio durante las 9 semanas en que fue encarcelado. En esa época comencé a preguntarme, ¿y si nos ataca? No me tentaron las ofertas de conozco a alguien que puede amenazarlo. Mi acosador es el tipo de persona que usaría eso para ir a la policía y hacerse la víctima. No es tonto, es muy pero muy listo. Las cartas volvieron a empezar. Violó la orden de restricción por segunda vez y 3 días antes de que debiera presentarse en el tribunal,
un extraño ruido nos despertó en medio de la noche. En la mañana sonó el timbre y mi esposo bajó a abrir. Mi acosador estaba en la puerta con una pistola. Mi esposo empujó la puerta, pero él trató de forzar la entrada. Hubo un forcejeo y mi esposo logró cerrar la puerta. Llamé a emergencias. El acosador estaba tratando de abrir la puerta trasera y nosotros corrimos a encerrarnos en la recámara. Lo escuchamos dentro de la casa. Iba de cuarto en cuarto buscándonos y llevaba un hacha para derribar la puerta. Le dije a mi esposo, creo que debemos de saltar. Yo salí por la ventana. Es increíble lo alto que puedes saltar cuando tienes que hacerlo. Una vez en la calle comencé a correr y esperaba encontrar a la policía lista para protegerme, como en los programas policíacos de la TV, pero lamentablemente no fue así, por lo cual decidí correr hacia la casa de enfrente, y un extraño que estaba saliendo a trabajar me dejó entrar para protegerme. Mi esposo salió poco después. El acosador estaba en nuestra casa. Pasaron varias horas hasta que se rindió, y su regalo de despedida fue colocar en nuestra casa unos explosivos falsos, pero convincentes, con lo cual llamaron al ejército. Es difícil expresar lo que siento. Todos piensan que estar asustado es algo pasajero, pero es una presión de terror constante. Es como vivir bajo un enorme peso. Estaba convencida de que él lograría escaparse de la prisión en cualquier momento. Sé que eso no es probable, porque Pedro continúa escribiéndome cartas, que ahora paso directamente a la policía. No será liberado hasta que pueda probar que ya no es un riesgo. Tras años de haber sido acosada, hay partes de mí que quedaron tan afectadas emocionalmente que nunca podré sanarlas. Siempre me sentiré insegura con el correo y tengo pesadillas, pero estas no son sobre el ataque, sino sobre etapas previas, cuando pienso que debí haber hecho algo para detenerlo. Ahora tengo un trabajo en el que estoy involucrada con muchos extraños, pero estoy mucho más alerta cuando siento que algo no está bien. Una vez me tocó conocer a la amiga de un amigo. Yo noté que me miraba mucho. Nunca antes la había visto. Entre plática y plática, conté una anécdota de algo que me pasó cerca de mi casa y di referencias de dónde vivía. A los pocos días, estando yo en la prepa, me llamó mi mamá diciendo que había una amiga mía en mi casa, que había ido a visitarme. Se me hizo súper raro. Me salí de mis clases y llegué a mi casa. Ahí descubrí que era esa misma chica. La mujer había ido por la zona preguntando casa por casa donde vivía yo. Me describió y dio santo y seña de mí, hasta que dio con mi casa. Habló con mi mamá y para que ella la dejara entrar a la casa, le dijo que era súper amiga de mis mejores amigas desde entonces y ni siquiera las conocía. Más bien, me había buscado en Facebook y mencionó los nombres de las personas que eran más cercanas a mí. Cuando llegué a mi casa, la encontré acostada en mi cama. La saludé y le pedí que se fuera, pero nada le importaba. Ella seguía ahí. Me contó que era muy depresiva y que se metía con tipos solo para sentirse valorada. En algún momento decidió irse. Después de eso, la encontraba ocasionalmente cuando salía. Siempre se acercaba a decirme lo mucho que le gustaba, cómo me veía en fotos, y que disfrutaba verme pasar cuando iba a la escuela. Dejó de decirme cosas y de acosarme, después de que salí del closet a los 18 años. Hace algunos años vivía en el tercer piso de una casa. Mi cuarto daba a la azotea de una familia de vecinos. En la azotea vivían sus perros. Uno en especial, Max, se paraba en la barda que daba a mi ventana. Era muy lindo, pero casi nunca subían a verlo. En los días de verano tenía las ventanas abiertas para que entrara el fresco. Una noche me asomé
porque oí que los perros estaban demasiado inquietos. Y es cuando vi a un viejo, el cual estaba parado frente a mi ventana, viéndome directamente. Eso lo hizo por muchas noches y quién sabe desde cuánto tiempo antes lo hacía. Incluso si estaba en la sala de casa, sola, él se ponía frente a la ventana o me seguía al súper. Esperaba que llegara de noche y hacía cosas raras. Orinaba la pared de mi casa. Claro que armé un escándalo e hice un letrero gigante y lo pegué en mi ventana, el cual decía algo así: sé que me mira, cerdo, esto no se va a quedar así. Poco después la esposa y las hijas lo abandonaron e iba frecuentemente una abogada a buscarlo, supongo que por asuntos del divorcio. El tipo regaló las cosas de sus hijas a otros niños. Max, el perro, estaba tan estresado que eventualmente enfermó y lamentablemente murió. Después de meses, seguía viendo a este hombre rondando por mi nuevo barrio. Por otras cuestiones cambié de ciudad y solo así todo acabó. Cuando estaba en la facultad, yo tenía un blog que escribía recién me gradué del colegio, donde contaba mi vida y era casi como un diario. Tenía entre mis seguidores uno que siempre me respondía a cada post, comentaba, recomendaba músicas, películas, en fin, algo que no me parecía invasivo. Sin embargo, me dio bastante miedo cuando un día, en una clase, estaba en la sala de exposiciones de mi facultad y uno de mis compañeros me dijo que había alguien que me buscaba afuera. De reojo había visto que alguien me estaba mirando, pero pensé que solo era alguien que pasaba, hasta que salí a ver quién era y resultó ser ese seguidor que respondía a todos mis comentarios. No sé cómo, pero había dado con mi universidad, un horario en el cual encontrarme y una sala exacta para verme. Pasó a saludarme como si fuera un amigo más. En ese momento las redes sociales no eran algo común y apenas estaban empezando. De hecho, las únicas que tenía en esa época eran MySpace y Facebook. Recién empezaba a ser popular en Colombia. Me dio mucho miedo, pero luego dije, al menos estoy en un lugar público. Sin embargo, conforme hablábamos, me di cuenta que sabía bastante de mí. Incluso tenía referencia de dónde vivía. Seguí escribiendo mi blog, pero no con la misma constancia, hasta que preferí privatizarlo y finalmente eliminarlo. El tipo pasó 1 o 2 veces por mi casa, pero como yo ya había dado informes de lo que estaba pasando a mis familiares, cada vez que este tipo se plantaba en la puerta, mi padre y mis 2 hermanos salían y amenazaban con golpearlo si no se detenía, lo cual hizo que este tipo por fin dejara de molestarme. Una vez conocí a un chico en el antro y le di mi teléfono. Este me marcaba cada 2 horas para que saliera con él. Cuando accedí, a menos de 24 horas de conocerlo, me pidió ser su novia. No acepté. Desde ese entonces me mandaba mensajes cada hora y me marcaba insistentemente. Me pedía que recapacitara y le diera una oportunidad. En ese momento, por causas personales yo tenía una autoestima muy baja, por lo cual decidí darle una oportunidad y comenzar a salir con él. Y esa fue la peor decisión que he tomado en mi vida, ya que desde ese momento él empezó a controlar todo de mí, con qué amigas me juntaba, la ropa que usaba, cómo me pintaba y sobre todo comenzó a revisarme el celular, mis redes sociales, a pedirme que siempre en la foto de perfil lo pusiera a él, para que todos supieran que yo tenía novio. Y así pasaron 6 largos meses, hasta que finalmente me cansé y decidí dar por terminada nuestra relación. Él comenzó a llorar y a suplicarme que no lo hiciera,
que pensara bien las cosas. Pero yo ya estaba decidida a terminar con ese infierno. Él me dijo que si estaba entonces tan decidida, le devolviera todos y cada uno de los regalos que me había hecho. Por lo cual decidí citarlo en un café donde hubiera muchas personas, devolverle sus cosas y terminar con esta situación de una vez por todas. El tipo entró furioso al establecimiento, tomó las cosas y se puso a romperlas ahí mismo frente a mi cara, diciéndome que yo había tenido la culpa de lo que había pasado y que yo tendría la culpa de lo que me pasaría, que si acaso no tendría miedo a morir. Las personas que estaban alrededor obviamente lo escucharon y decidieron correrlo de ahí y llamar a la policía para que se lo llevaran. Finalmente lo arrestaron y decidí poner una orden de restricción en su contra para que nunca más se acercara a mí. Asimismo, cerré mis redes sociales y me mudé del lugar donde vivía para que no me pudiera encontrar. Espero nunca más volverme a topar con él. Siniestros, si ustedes tienen alguna historia de acoso que quieran compartirnos, lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Los estaré leyendo. Y si lamentablemente alguno de ustedes sufre de acoso, no lo minimicen y aunque suene un poco trillado, cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Mientras más personas sepan que están siendo acosados, más protegidos pueden estar. Y por último, si este video les gustó, no olviden suscribirse y dar like. Hasta la próxima.